Hola, buen día, mi nombre es Alberto Hernández Gallardo. El día de hoy me encuentro aquí para hacer una exposición sobre lo que considero debe ser una de las características más relevantes, trascendentes de nuestros alumnos el día de hoy. Bien, el propósito de mi pequeña disertación es de alguna manera mostrar mi concepción sobre lo que implica reconocer las características, decía, más relevantes en este caso del estudiante. Maestra, en esta asignatura donde buscamos emplear y aplicar estrategias, una de las necesidades más relevantes, considero yo, es que el alumno desea aprender. Entonces, una de las primeras preguntas que yo me planteo, epistemológicamente hablando, filosóficamente también, es de alguna manera el tener la noción de si el estudiante es un ente educable o no es ente educable. Y esto, dado que desde nuestra perspectiva cristiana significa dar al alumno, dar a la persona esa capacidad de libre albedrío sobre qué desea o no desea en su vida, es entonces que me planteo esta pregunta, ¿sí? ¿El alumno quiere aprender? Considero esto relevante y fundamental porque de ello entonces se derivará el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué. Relevante entonces todos ellos porque cuando nosotros como docentes estemos frente al salón de clases, estemos con los alumnos en algún espacio que permita abordar contenidos o de alguna manera situaciones de aprendizaje, pues sería relevante entonces tener esto como pregunta fundamental, el para qué. Y todos estos a su vez nos permitirán llegar a un cómo. El cómo de alguna manera representa la parte, decía yo, filosófica y epistemológica, que para propósitos estratégicos yo estoy reduciendo, ¿verdad? Yo estoy reduciendo a dos dimensiones. Una donde estamos en función del tiempo y otra en función de los recursos disponibles para atender esas dimensiones educables en el educando. Entonces, ¿qué es relevante en este momento? ¿Cuáles son las características que importan en nuestros alumnos? Bueno, me parece que la más importante, reitero, es la voluntad. Porque de manera inherente, como piso de esta pregunta, estamos diciendo, aceptando, adoptando la perspectiva teórica de que todos los estudiantes tienen la capacidad. Esto me circunscribe también en el sistema a considerarlo como un alumno con todas sus capacidades, que se vuelcan en su momento para permitir que el estudiante aprenda, para permitir que el estudiante en su momento conozca. Y es ahí donde, reitero, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué se conjugan. Desde esta perspectiva práctica, ¿verdad? Epistemológicamente yo estoy considerando que en su momento, como docente, soy sabedor de que habrá circunstancias, habrán elementos, se presentarán instantes donde esto será mucho más factible que otros. Entonces, bien vale la pena, también decía yo, dentro de esta parte epistemológica, decidir la parte hacia adentro del estudiante, la que forma parte introspectiva, una parte de alguna manera que nos va a permitir, si es que como docentes somos facilitadores, si es que como docentes somos constructores de este aprendizaje, primero decía desde una perspectiva vygotsquiana, acercar recursos, acertar elementos para construir de ellos en función de estos estadios que desde la vista de alguna manera evolutiva nos permitan que el estudiante construyo un aprendizaje en función de esos estadios ya ganados. Hablando de lo particular, en lo que a mí me toca, mi práctica se refiere a estudiantes de educación secundaria, niños que están transfiriendo sus etapas párvulas a las de una adolescencia. Y entonces, chicos entre los 11 a los 15 más o menos años,
serán los que estarán siendo tratados por su servidor. Pensando en esto, entonces adoptamos también la perspectiva de que estos chicos se encuentran en las etapas de operaciones concretas y por ende entonces tendríamos que tener necesariamente ciertos elementos también ahí presentes en estas características. Uno de ellos, además de esta voluntad, sería, ¿verdad? Decíamos, el de ser capaces de realizar operaciones concretas. A su vez, desde esta adopción teórica, desde esta perspectiva, considero también importante entonces resaltar la visión de trascendencia, la visión de relevancia, se da en función no solamente de los recursos que son de características intelectuales, sino también de aquellas que son abstractas. Y en este momento, en función de los elementos que están presentes en el contexto, me atrevo a decir que tal vez una de esas características más relevantes es que el alumno tenga claridad o noción del por qué aprender. Lo relaciono en esta etapa que mencionaba de lo intro, de lo endo, hacia lo exógeno, hacia lo que es exterior. Y por lo tanto, entonces, como docente, el proceso de intervención se convierte en un proceso de motivación. Un proceso de facilitar al alumno, decía yo, desde este andamiaje, relaciones que le permitan plantear preguntas para su vida, construir un proyecto de vida, tener la fe, la perspectiva de que todo lo que hace en el ahora tiene una repercusión en el mañana, de que él como individuo no está haciendo para solamente el salón de clases, para esos 30, 40, 50 minutos que duran nuestros módulos en escuelas secundarias técnicas, sino que de alguna manera él está haciendo algo para el resto de su vida, algo que es útil, algo que es, decía yo, trascendente y necesario en el sujeto que está aprendiendo, en ese sujeto educable. Por ello entonces me planteo la necesidad en su momento de tener una visión y una misión como una perspectiva de un proyecto de vida. Ahí creo yo se encuentran los elementos fundamentales porque el alumno quiere aprender. El reconocimiento entonces para mí fundamental es ese. Parto de ello y por lo tanto las características relevantes se enuncian de ahí. Si yo soy capaz en el tiempo, a través de identificar cada una de las teorías, paradigmas que me van a apoyar en el proceso de enseñanza, también estaré colaborando entonces al aprendizaje, porque será el docente, su servidor, quien primero estará entonces aprendiendo de todos ellos, aprendiendo de mis alumnos, para poder interpretar, trasladar, transponer todas esas teorías en acciones didácticas, en recursos viables, sostenibles, es más, sustentables, que apoyen ese proyecto de vida. Por lo tanto, mi última característica, considero, es, bajo estas condiciones de pandemia, bajo estos elementos que nos deja una situación de cambio constante, de tal vez una ruptura en lo que eran los estadios anteriores, lo que era la normalidad de nuestra vida, ¿sí? Considero que lo más relevante para estos chicos que se encuentran tan desmotivados, en muchos casos perdidos, ausentes del salón de clases, que no quieren aprender, creo yo que lo más importante es devolverles la esperanza, la fe en que lo que están haciendo es útil para su vida. Mi último elemento es la esperanza. Reitero, todo esto desde una adopción teórica de lo que es el estoicismo aplicado a la educación, una perspectiva entonces que tiene que ver con un existencialismo también a su vez. Cito en mi trabajo la importancia de ellos, la perspectiva de Sartre y de alguna manera esta concepción estoica hacia no limitarnos a los efectos mercantilistas, utilitaristas, sino también hacia la visión trascendente que nos da el saber para conocer. Y entonces, conócete a ti mismo, cobra relevancia y por tanto
es trascendente. Muchas gracias, maestra. Esta es mi oportunidad para hacer esta presentación y adosar los contenidos que se encuentran en la misma. Muchas gracias.